de la maternidad. Bueno, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo. Estamos en el espacio cultural del Liceo. Horarios fuera de lugar y los días también. En estos momentos pero lo importante es empezar a dar este debate, ¿no? Esta charla en el marco de los 10 años que tenemos de Florentina, queríamos dar Repensar la charlas más maternidad entre los específicas cuidados con y los temas que derechos. no Está organizada por público, en la organización Florentina. Para empezar a prevenir. Vamos a escuchar ahora, estos está temas. hablando Soledad por eso Comini, que la titular de esta organización. Vamos a escuchar lo que están diciendo. La organicen para que la den, porque ninguna de Florentina está al tanto, está específicamente en el tema. Primero quiero agradecerles a las concejalas por haber declarado de interés municipal la jornada, la charla. Muchísimas gracias y bueno, dejo a Moni, que está más específicamente más conocida en el tema, para que las presente y hable el tema. Gracias, Sole. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Primero dar un poco el marco de esta charla. Esta es la Semana Mundial del Parto Respetado y la idea de hacer esta actividad es poder visibilizar un poco todo lo que tiene que ver con los derechos y los cuidados al momento del parto y del nacimiento. Nos vamos a presentar y vamos a tocar algunos temas que nos gustaría que nos interrumpan, nos pregunten, que sea un espacio dialogado también. Si bien este escenario limita un poco, la idea es que puedan ustedes nutrirse de todo lo que nosotros queremos compartir esta noche con ustedes. Bueno, mi nombre es Mónica Abraham, soy mujer, mamá de 2 niñas, Martina y Julia, y de Bruno, que está de 5 meses de gestación. Soy psicóloga de formación, me formé en Córdoba, después de vivir en distintas partes. Hace poquito regresé a mi ciudad natal, a Rafaela, así que para mí es un agrado que nos hayan convocado en este espacio para esta charla. A partir de la experiencia que significó la maternidad, ¿no? Y atravesar por esa transformación, me empecé a insertar en el ámbito de la psicología perinatal, un área de la psicología que es relativamente nueva y aborda todos los procesos psíquicos que rodean a los nacimientos. Entonces, acompaño desde la profesión a las mujeres, a los bebés y a las familias en todos los procesos que tienen que ver con la preconcepción, el embarazo, el parto, puerperio y primeros años de crianza. Muy contenta y muy agradecida también con Sole por la invitación. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ximena Rosso, yo soy licenciada en obstetricia, partera, por ahí que no conoce tanto el término de licenciada en obstetricia. Yo me recibí hace 1 año y medio en la Universidad Católica de Santa Fe, de acá de la sede de Rafaela. Un poco mi recorrido, no soy mamá, pero bueno, me mimetizo muchísimo con la maternidad. Mi recorrido, bueno, hice muchos años las prácticas en el hospital local, Jaime Ferrer, y mis prácticas finales en el hospital Cuyen, de la ciudad de Santa Fe. A mí la obstetricia me flechó, me enamoró desde el primer minuto que asistí a mi primer parto. Fue como que sentí sensaciones, nada, me enamoré, esa es la palabra. No podía describir lo que sentía en ese momento, y si tengo que definirlo en una palabra me parece realmente mágico. Y bueno, en base a esta sensibilidad que me genera el nacimiento y la maternidad, es como que pude ver y notar las falencias y las carencias que hay en un sistema de salud frente a un evento tan importante como es la maternidad y el nacimiento. Así que bueno, toda esa sensibilidad me hizo como involucrarme en justamente en respetar y defender los derechos de las mujeres gestantes. Actualmente estoy trabajando en un sanatorio privado en la ciudad con un grupo de obstetras, de médicos obstetras que comparten mis convicciones, por eso estoy trabajando con ellos, que es el CIMIN, el Centro Integral de la Mujer y el Niño, y soy docente de la Universidad Católica de Santa Fe, de la Cátedra de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. Así que bueno, contenta de poder transmitirles un poco mi recorrido. Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonella Lacia. Soy mujer, mamá, compañera. Tengo 2 hijos, Agustín y Valentín, que fueron un poco los que me trajeron hoy acá. Yo no iba a ser mamá,
pero bueno, pasaron cosas. Antes de la maternidad vivía en Córdoba, militaba con las mujeres por un parto respetado ya, hice un recorrido y ahí es donde aprendí un montón de cosas, que era un mundo totalmente nuevo. Después fui mamá, después de que fui mamá me formé como dula, como pericultora, y soy profesora de yoga para gestantes, entonces trabajo en la diaria con mujeres gestantes, con personas que están atravesando la gestación. Y bueno, el recorrido es acompañar, empoderar, informar a las mujeres para que reconozcan cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos de esos bebés que están por nacer, que se validen ellas mismas, que se reconozcan, que se sientan, que en esta transformación que va sucediendo, que puedan estar sostenidas. Y bueno, hace 7 años que vivo acá, en Rafaela, y la militancia es todos los días con cualquier embarazada que me cruzo. Nada, contarles de esto, de la existencia de una ley, de contarles la existencia de trabajar con equipos que estén preparados para acompañar, que es súper importante. Y bueno, también muy agradecida por esta posibilidad de estar hoy acá compartiendo. Gracias, Ana. Bueno, un poco entonces la idea es sumarnos a través de esta acción, hacer visible, ¿no es cierto?, los derechos del parto y del nacimiento que tenemos. En Argentina somos pioneros en la ley 25.929, por lo menos pioneros en la región. Tengo la oportunidad de haber participado también en distintas organizaciones involucradas en la elaboración de la ley Adriana en Chile, que recién ahora está por aprobarse. Entonces nuestra ley, que es desde el 2004, pero entra en vigencia en 2015, es pionera en este tema. Lo que pasa es que hay que seguir trabajando, es un camino que hemos recorrido, hay que seguir trabajando para que se pueda cumplir, ¿no es cierto?, absolutamente la ley y que llegue a todo el territorio nacional. En una segunda instancia, la idea es que podamos reflexionar también acerca de la importancia de tener una experiencia positiva del parto. La Organización Mundial de la Salud se centra en esto, ¿no? En algunos de sus documentos de recomendaciones en el año 2018, un poco sale de las recomendaciones más técnicas y se centra en la experiencia materna, ¿no? Cómo subjetivamente vivo este momento en el que soy protagonista, en el que tengo posibilidades de elegir y de tengo el derecho a ser informada. Y también queremos detenernos un poquito en qué pasa cuando esos derechos que tenemos, están declarados, son vulnerados, ¿no? Y se convierten en violencia obstétrica. ¿Y qué pasa a nivel de salud mental materna cuando se vive un parto traumático? ¿Sí? Un poco esos es los temas que traemos para compartir con ustedes y por supuesto responder todas las inquietudes que tengan y los aportes que quieran hacernos, ¿sí? Bueno, como decía Moni, la idea es mostrarles un poco cuáles son estos ítems que nos plantea la ley y bueno, ir charlando un poco y comentando desde mi experiencia cómo lo vivo como profesional de la salud, inserto en un sistema que no es nada fácil cuando hay derecho y hay un sistema. Así que bueno, que conozcan cómo se maneja este sistema frente a los derechos. Bien, en primer lugar, toda mujer en relación al embarazo, al trabajo de parto, al posparto, tiene los siguientes derechos que describe el artículo 2. El artículo 1 no lo anotamos, pero es el que dice que estos derechos son tanto para instituciones públicas como privadas, que este es un detalle menor a tener en cuenta. Después podemos ir hablando un poco de la diferencia. Sobre todo, sin ir más lejos, el rol de la partera cambia muchísimo en mi caso, ¿no? Hablo por mí, el rol de la partera cambia muchísimo de una institución pública a una institución privada y los derechos a veces un poco también. Como primer derecho, la mujer embarazada y su familia tiene derecho a ser informada sobre todas las intervenciones que se le realizan, de manera que pueda optar libremente cuando existen posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tiene que estar al tanto de lo que está pasando en su cuerpo. Esto de la medicina paternalista no existe más. Nosotros no somos
más que esa mujer, por lo tanto la idea es ponernos a la par, comentarle qué le está pasando, ser claros, esto también es importante, no abusarnos un poco con la terminología médica, que sabemos que muchas veces no nos pueden entender, sobre todo si abrimos el abanico y sabemos que tenemos distintas clases sociales y demás. Entonces ser todo el tiempo claro, si tengo que usar vocabulario muy vulgar, lo uso, pero que la mujer entienda qué le está pasando todo el tiempo, contarle qué le vamos a hacer. Desde que ingresa a la institución hasta que se va, esa mujer tiene que sentirse cómoda de saber qué le estamos haciendo. No, qué le estamos haciendo, no, qué está pasando. No patologizar el proceso. Yo siempre les digo a las embarazadas que son las únicas que están internadas, pero que no están enfermas. Están transitando un proceso totalmente fisiológico y que lo vivan como tal. Que bueno, justamente tiene que ver con ser tratadas con respeto, de modo individual, personalizado, garantizar la intimidad. Acá lo que me gusta mucho destacar es el hecho, cuando habla de tratar con respeto, bueno, como principio humano, ¿no? Reconocer al otro como persona y saber que tiene dignidad es el respeto principal del parto respetado. Y de modo individual, esto de mamá, mamita, a mí nunca me gustó, me parece muy despersonalizado, me parece que esa mujer tiene un nombre, un apellido, no nos cuesta nada en la institución pública. Por ejemplo, a la mujer la conocemos cuando ingresa en trabajo de parto. Bueno, no me cuesta nada leer el carnet perinatal, ver cómo se llama para darle una identidad. Esa mujer entra asustada porque normalmente está en trabajo de parto o con bolsa rota o X escenario. Y si yo le digo, bueno, mamá, sentate, mamá, es como, me parece a mí muy despersonalizado. Entonces, bueno, algo que nos dice este punto es como, bueno, Moni, sentate, tranquila, respirá, contame qué te pasó. Como que cambia un montón en cómo nos dirigimos hacia esa paciente, le puede cambiar el día, la experiencia y realmente el día. Sobre todo por los relatos que escucho después, que es lo que le contaba muy recién, me pasa mucho que me dicen, ay, sí, gracias por darme la mano, gracias por acariciarme, y uno lo hace por, nada, es una persona, ¿no? Imagínense lo vulnerado que está por ahí en el momento. Bien. Bueno, garantizar la intimidad también tiene que ver un poco con respetar el momento. Si es una institución pública, normalmente hay muchos estudiantes, por lo tanto esa mujer quizás la tactan de rehabilitación tacto-vaginal 4 o 5 estudiantes y es un montón. Entonces, bueno, a ver, hay que aprender, sí. Yo muchas veces dejé mi aprendizaje de lado para saber que esa mujer, por Dios, bueno, decía yo, otro día aprenderé a tactar. Me costó como 2 años aprender a tactar, pero bueno, siempre tuve en cuenta esto de la intimidad de esa persona, el cuerpo de esa persona. Bien, al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos, psicológicos, evitando prácticas invasivas y medicación que no estén justificadas. Bueno, acá podemos hablar un montonazo. El derecho al parto natural, sobre todo parto fisiológico, es respetar los tiempos, ¿sí? El respetar el proceso, explicarle a la mamá cuánto tiempo puede durar ese proceso, esto de ser claros todo el tiempo con la información. El no apurar tiene que ver con esto, con no medicalizar algo porque yo estoy apurada o porque tengo que definir porque el médico se va. No, tiene... O cambia el turno. O cambia el turno, claro, no se define. Ese día para esa mujer es único y bueno, y si tengo que esperar 15 horas la espero. Tiene que ver con eso. Y respetar los tiempos psicológicos también un poco. Yo creo que hace referencia a esto de que a veces la mujer te dice, no me revises, o esperá, o no, dale, te toca revisar. No, hay tiempo, esperarla, escucharla, a ver qué nos está diciendo. A veces con la mirada dicen tanto. Y por lo general, como es un momento de alta vulnerabilidad, uno llega con mucho miedo, asustada, y llega un tiempo, ¿no?, donde uno reconoce el lugar, reconoce a los profesionales, se va familiarizando y va ganando cierta tranquilidad para dejarse llevar por el proceso. Ese tiempo, ¿no?, tan personal, tan singular, también es necesario darle lugar, ¿no? Y las prácticas invasivas, este es un tema muy
delicado el saber cuál práctica es invasiva, de cuál no, cuál fue necesaria y cuál no. Pero bueno, tenemos una medicina basada en la evidencia, por ejemplo, que nos dice tal práctica se recomienda, sí, ¿por qué? Y si no, yo siempre les digo preguntar, o sea, si me están poniendo un suero, ¿qué tiene el suero? ¿Por qué? O sea, en caso de eso, de realizarla, que esa mujer sepa qué es lo que le están poniendo, para qué sirve. Y si no, esa mujer, que en ese momento a lo mejor está en otro plano, esperando su bebé, quien la acompaña, su compañero, mamá, amiga, quien le esté acompañando, que esté informado y sepa qué es lo que le están suministrando a esa mujer. Entonces, ¿cuándo comienza el proceso de parto respetado? El proceso de parto respetado empieza desde que la mujer toma contacto con el sistema de salud hasta que se da de alta con su bebé. Incluso desde la primera consulta. Incluso yo siempre digo, se pone mucho el foco en el obstetra. En la violencia obstétrica, el obstetra. Pero tenemos un sistema de salud, no es el obstetra nomás. Es la administradora que me recibe para internarme. Que yo estoy embarazada, dolorida, incertidumbre pura, porque van a ser mi bebé, porque tengo miedo, porque me estoy enfrentando a un proceso que desconozco, y la recepcionista me trata mal. O sea, pide el carnet de la obra social. Te pide el carnet de la obra social como que si tengo una etiqueta ahí por... Entonces yo creo que también esto, ¿no? Que no se haga tanto foco en el obstetra, sino en un sistema de salud que hay por detrás. La enfermera que me interna, que me pone el suero, que también, a ver cómo me trata, si me dice mamá, mamita o me llama por mi nombre. La que limpia, la que me trae la comida, si respeta, si me toca la puerta. Miremos el escenario completo, eso también es importante. Y en la primera práctica también. Desde la primera consulta, cuando esa mujer se va de la primera consulta con una lista de análisis que se tiene que hacer, de cosas que tiene que tomar, y muchas veces no pregunta, no, bueno, tenés que traerme para la próxima consulta todos estos análisis, todos estos estudios, y nos vemos de acá a un mes. Y llegan a su casa con miles de preguntas, porque las consultas duran 15 minutos, porque es una tras de otra, y llega a su casa con un montón de cosas que no sabe, pero que se las hace por las dudas porque es lo que dijo el médico. Y a veces tiene el derecho de decir, bueno, pero ¿esto para qué será? ¿Lo necesito o no? Y eso son cosas mínimas, porque a lo mejor si ella nunca estuvo en contacto con otra persona que esté gestando, a lo mejor le entra miedo y dice, ¿todo esto? ¿Pero estoy sana o estoy enferma? ¿Todo esto porque llevo una gestación sana o porque hay algo mal? Porque también dentro de la psiquis pueden pasar miles de preguntas, sobre todo cuando es la primera vez que nos exponemos a una situación y donde estamos poniendo nuestro cuerpo. Que eso tiene que ver un poco con la medicina esta paternalista, donde tomás lo que yo digo y no preguntes demasiado. Y justamente el embarazo no es eso, para nada. Es lo más fisiológico que tenemos, es lo más histórico que hay, parir, nacer, que bueno, a veces con las intervenciones uno cree que está ayudando y está interviniendo por demás, patologizando. A ser informada sobre la evolución de su parto, del estado de su hija, de su hijo, en general, a que se la haga partícipe de las diferentes actuaciones. Volvemos un poco a lo mismo. La evolución de su parto para una obstetra, para una partera, es muy cotidiano tratar y saber si su trabajo de parto está progresando o no. Para esta mamá, si yo la hago tanto y me voy, imagínense qué tengo, qué pasó, que viene todo bien. Entonces todo el tiempo detenerme en explicar. Ustedes como mamá también, viene todo bien, esto es normal, los tiempos vienen bien. Tiene que ver con esto, ¿no? Con todo el tiempo frenar y explicar. Esto viene bien, la dilatación viene progresando bien, cómo te sentís, cómo estás, dale herramientas, moverte, moverte ayuda, respirar. Yo siempre les digo, respeto mucho la intimidad, que esté con su pareja en la habitación, uso de recursos que a veces no necesariamente requieren de tanta inversión, que es apagar una luz, poner una música, dejarlos en intimidad, comprobado está que ayuda al proceso, que hace a la vivencia que sea más positiva, y son cosas simples, pero que bueno, no sé por qué por ahí nos cuesta mucho ponerlas en práctica. A no ser sometida a ningún examen o intervención, cuyo propósito sea investigación, salvo con consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. También, bueno, esto no sé si es tan común,
informar lo que tiene que ver con esto, con que no me pongan, que no sé, como dice el ítem, a no ser sometida a ningún examen que tenga algún propósito, alguna investigación. Y si lo hay, con consentimiento. Yo, por ejemplo, en mi tesis sobre lactancia, en el posparto inmediato, en la internación, hice encuestas a mamás, pero obviamente con un consentimiento que me lo aprobó una abogada. Entonces yo le preguntaba a la mamá: mirá, tengo que observar la lactancia, ¿me dejás? ¿Querés? ¿Tenés ganas? Si tenés ganas y accedés, firmame un papel, siempre con ese respaldo. Obviamente que había veces, muchas veces me dijeron que no, y es válido. Una mamá puérpera acaba de parir, que venga alguien y te haga una encuesta es un poco... Así que bueno, encima en pandemia fue como... Okay, pero bueno, tiene que ver con eso. A estar acompañada por una persona de su confianza en el trabajo de parto, en el parto y en el posparto. La mujer tiene todo el tiempo ese derecho de estar acompañada cuando ingresa a la institución, durante su trabajo de parto, en la habitación, en la sala del preparto, todo el tiempo con la persona que ella elige, ya sea su pareja, su mamá, su amiga, quien ella elija y con quien se sienta contenida y en confianza. En el parto, ya sea parto vaginal, parto por cesárea, este derecho está un poco vulnerado. Depende mucho de la institución y depende mucho de si es en el ámbito público o privado, no es una realidad. Y en el posparto. Y en pandemia, peor, ¿no? Sí. Y con la pandemia quedaron algunas cositas ahí que... Y en el posparto, en la internación conjunta también, derecho a estar con quien ella quiera y se sienta cómoda. De todos modos, de este ítem se está cumpliendo muchísimo el acompañamiento de trabajo de parto y en el posparto siempre. En el parto está costando, depende de la institución, algunas te dejan entrar con la pareja, otras no. En el hospital, por ejemplo, vamos a la institución pública, al parto entran con su pareja y al de cesárea no. Sí. Precisamente esto quería preguntar. En el ámbito privado creo que se tiene mayor control, pero en el público, en lo que es salud pública... Depende, lo que es parto vaginal, en los 3 sanatorios privados de la ciudad y en el hospital puede entrar la mujer acompañada. No así con la cesárea. Por el porqué de la institución, yo pregunté. El porqué es que es un ambiente estéril y tiene que mantener la esterilidad. Hay una institución que sí deja entrar al papá a la cesárea, pero bueno, a mí me dejan entrar. Yo es un proyecto que presenté en las clínicas en base a testimonios de mamás que se sintieron tan solas en la cesárea y lo recuerdan como de una forma tan trágica. Presenté un proyecto para acompañar a esa mamá en la cesárea y bueno, no me está costando. A tener a su lado a su hijo, hija, durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera cuidados especiales. Acá podemos hablar desde el minuto cero, desde que ese bebé nace, hay un derecho, que es el contacto piel con piel. El contacto piel con piel es un concepto de tener al bebé desnudo sobre el torso de su mamá, desnudo, los dos, sin ninguna interferencia entre ambos. Y esta práctica se hace hasta 1 hora después del parto. Acá también hablamos de un derecho que está un poco vulnerado, no siempre se hace. Depende mucho del pediatra, de la institución también, no del obstetra, sino del pediatra. Depende mucho de que se cumpla con este contacto piel con piel, que es tan importante para el recién nacido. Ahí lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero lo que pasa casi siempre es, le muestro a la mamá, este es tu bebé, y hay una urgencia en empezarlo, en medirlo como si fuera a cambiar, ¿no?, el peso en 1 hora. Y este primer momento, que se conoce como periodo sensitivo o hora dorada, es sumamente importante este contacto piel con piel para instaurar este vínculo, facilitar la lactancia materna. Tiene enormes beneficios, obviamente documentados y con evidencia. Entonces, está bueno que se recoja también como derecho, ¿no?, y se pueda asegurar y garantizar el peso, la medida, revisar que el bebé esté bien. Puede esperar o puede hacerse algunas cosas, como ocultarlo arriba del pecho de la mamá. Tiene mucho que ver con lo informado y lo interesado que esté, en este caso el obstetra y el pediatra, en hacer esto del piel a piel.
Porque en mi caso, yo desde que leí Osterried, que es un autor, un psicólogo, desde que leí lo importante que es el piel a piel, lo que implica nacer para el recién nacido, es como que no puedo hacer la vista gorda y decir, bueno, no, nació un bebé, llévenlo. Es imposible. Si uno sabe cuáles son los beneficios, mi derecho, primero que no puedo hacer la vista gorda, sabiendo todos los beneficios increíbles que tiene, y segundo que tengo que informarle a esa mamá cuáles son sus derechos, y bueno, todo esto se hace en la preparación integral para la maternidad, los famosos cursos de preparto, ahí es donde se habla un poco de todos estos derechos y se informa. Y bueno, esto de tenerlo a su lado también hace referencia a la internación conjunta. Esa mamá, ya sea parto vaginal o cesárea, tiene derecho al piel a piel y además de una vez que van a la habitación, también. Yo el piel a piel, si no lo puedo hacer en sala de parto o en quirófano, lo hago en la habitación, desnudo a mamá, desnudo a bebé y le pongo piel a piel en la habitación. Hasta 1 hora dicen que, bueno, es válido hacerlo. No, que parece por ahí algo muy lógico, pero hace muchos años atrás se internaban a todas las mamás postparto en pabellones de 8 camas y a los bebés en otra habitación. O sea, imagínense, gravísimo a nivel biológico y psicológico, ambas. Porque también está demostrado que digamos, un contacto piel a piel no solo tiene efectos psicológicos para ese bebé y para esa mamá, sino que también regula la temperatura, también interfiere en la fisiología de ese bebé. Así que bueno, hace referencia a esto, a que después en la habitación también estén juntos. Incluso hay clínicas de la ciudad en las que no ponen cuna las primeras horas justamente para fomentar esto, que el bebé esté upa de su mamá. No es que va a ser un bebé caprichoso porque no, el bebé necesita de su mamá, estar cerca. Acaba de nacer, necesita dolor, contención, calor, tranquilidad, lactancia. A ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. Esto también, por ahí uno habla de lactancia materna. ¿A dónde no lo vimos escrito? Pero bueno, una cosa es como saber muy por arriba, otra cosa es saber en profundidad. Nuestra obligación es informar a esa mamá sobre los beneficios que tiene la lactancia para que los pueda poner en práctica, para lograr una lactancia exitosa, exclusiva en el posparto. Eso durante el control prenatal, por ejemplo, ir informando y en los cursos de reparto también. Y posparto también, no tiene que quedar ese hueco ahí vacío, esa mamá tiene que irse a la habitación y tiene que venir alguien de un profesional de salud, que acá también es cuando digo veamos el escenario completo, porque no todo es rol de la partera o el obstetra, sino que una enfermera también, qué importante es que la enfermera sepa de lactancia al igual que la partera y el médico. Para que ayude a esa mamá a iniciar la lactancia. Por ejemplo, les doy así un ejemplo que se me cruzó. Muchas creen que no tienen leche ni que terminan de parir. Bueno, si es una mamá, probablemente la que piense eso es una mamá que no tiene información de lactancia materna. ¿Qué hay que explicarle a esa mamá? Que no, que es normal, que no va a tener leche el primer día, que va a tener calostro, que la bajada de la leche viene cuando llega a casa, que esas gotitas lo van a llenar a ese bebé porque el estómago es como una cereza. Es como que a veces con tan poca información podemos cambiar la vida de esa madre, porque quizás si no sabe esto, llega a casa y le da mamadera, porque no le bajó la leche. Y resulta que ese calostro para ese bebé era todo. Y si es una mamá informada, le damos la posibilidad de que pueda elegir. Obviamente es válido que haya una mamá que no desee amamantar, obvio. Pero si hay una mamá que tiene un deseo, lo mismo pasa con el parto. Si hay una mamá que tiene un deseo de amamantar, nuestra obligación es darle toda la información para que llegue a casa y asegurarnos, en este caso, de esa lactancia. Recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y el niño o niña. También, simple, creo que se entiende. ¿Me faltó uno? También, bueno, ser informada sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol, las drogas. Eso se hace mucho hincapié en el control prenatal. Toda persona recién nacida, también no nos olvidemos de que hay otra personita ahí, tiene derecho a ser tratada de forma respetuosa y digna, que volvemos a lo mismo, acaba de nacer, antes les hablé de Osterried. Osterried lo que dice es que para
El nacimiento para el bebé es un choque, hay un cambio en su equilibrio, pasa a un medio líquido, a un medio gaseoso, inicia la respiración, ahí hay dolor, hay estrés, se enfrenta a un mundo que desconoce, que no distingue lo que él es de lo que él no es, escucha voces, ni hablar de si hay luces en el lugar, si hay cambios de temperatura muy bruscos, si hay mucha luz, si hay otras voces que no sean las de su mamá. Le genera un estrés al bebé nacer. Entonces también pensemos en eso, porque por ahí uno se queda con, bueno, listo, parió, genial, todo bien. Bueno, no, a ver, ahí empieza la vida para esa mamá. Entonces es como también pensar un poco en todo. Y a esto, cuando hablamos de algo digno también, después hay unas fotos que les trajimos de también, es una persona, no nos olvidemos que tiene dignidad, entonces hasta el trato con ese bebé cuidadoso, de cambiarlo despacio, por ahí yo subo videos y me dicen, ay, por Dios, como que les impresiona la manera por ahí de, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es una persona, no nos olvidemos de eso. A su inequívoca identificación, bueno, eso capaz que en ciudades grandes pasa. A no ser sometido a ningún examen o intervención, cuyo propósito sea investigación o docencia, lo mismo que hablábamos antes con la mamá. A la internación conjunta madre-hijo y que la misma sea lo más breve posible. Internación conjunta es esto, ¿no? Que en la habitación estén mamá y bebé juntos, siempre y cuando ese bebé no requiera cuidados especiales. Cuidados especiales es la neo. Y que la internación sea lo más breve posible. Una vez que mamá está bien y bebé está bien, se les da el alta por igual. Hay veces que la mamá tiene el alta y el bebé no, bueno, se los deja juntos hasta que ambos tengan el alta. Por ahí un parto vaginal, el alta es mucho más breve, porque la recuperación es más rápida, por lo general, y la cesárea es un poco más extenso. A que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados de su crecimiento, desarrollo, el plan de vacunación, también informar todo, no dar nada por hecho, nada por obvio, eso es increíble, como que a veces uno da todo por... Me acuerdo una vez que a una mamá como dice Anto, yo le estaba recetando el ácido fólico, el hierro, y la mamá no sabía leer ni escribir, entonces yo, wow, como uno a veces da por hecho tantas cosas que hay que detenerse a escuchar, a preguntar. Bueno, ahí hay un par de fotos como para visibilizar un poco sus derechos. La primera soy yo con mis compañeras de la facu en un centro de salud de la ciudad, y lo que estábamos haciendo ahí justamente es promover la lactancia materna para que esa mamá tenga información durante la gestación y, bueno, ponerla en práctica el día del nacimiento. La segunda es un parto en el hospital, en el Jaime Ferré, donde hicimos piel a piel, parto en posición vertical. Se le dio a elegir a esa mamá cómo quería parir, bueno, justo era una amiga mía también, casualidad, eligió parir. Son fotos con consentimiento materno por las dudas. Volví al anterior que querés decir algo. Esa mamá ingresó a la guardia, la de la foto de la derecha, con bolsa rota en trabajo de parto, muerta, en miedo. Así que bueno, la tranquilizamos, le dimos la opción de elegir a dónde parir, eligió parir de forma vertical, piel a piel, pusimos música, tuvimos que clampear el cordón precozmente porque era muy cortito, no llegaba así que bueno, ahí hicimos una intervención que por ahí van a escuchar cuando hablan del parto respetado, dicen respetar el clampeo tardío del cordón, obvio, siempre que se pueda. También existen situaciones en las que hay cosas que no se pueden, hay que ser también realistas. Este parto, este bebé tiene una vuelta de cordón muy ajustada, si no recuerdo, hace mucho. Clampeamos, pero pudimos hacer el piel a piel igual. Y bueno, la pediatra se copó con recepcionarlo ahí encima de su mamá. Y era estreptococo positivo, que muchas veces se escucha que es indicación de cesárea y no lo es. Se pone un suero con antibióticos y se puede parir. La primera foto de acá, se fue un parto del otro día, donde bueno, ¿qué vemos ahí? Una mamá en internación conjunta con su bebé, haciendo piel a piel, con la pediatra prendiéndole a la teta y el papá ayudando ahí, colaborando. En la segunda foto también vemos un papá que está cambiando a su bebé. Quizás tardan un poco más en cambiar el bebé, pero como siempre le decimos, agárralo, tocalo, es tuyo. Hacé lo que puedas, cambialo vos,
Imagínense si no es lo mismo que nace mi bebé, no es lo mismo que lo cambie el pediatra, que lo cambie la persona con la que ustedes decidieron estar acompañadas. Hasta para ese bebé, ¿no? Si hablamos del derecho de ese bebé. Es mucho. Uno lo hace como con más amor, más cuidado, me parece. También pienso, Simen, que cuando las condiciones no están dadas para que esa mamá pueda hacer piel con piel por alguna dificultad, complicación, también hay un papá, un acompañante que puede sostener, ¿no? Desde la palabra y los abrazos y el contacto corporal. Totalmente. Incluso el piel a piel lo hace con el papá también. Si el recién nacido nació bien, vigoroso, que llora, que muestra, nosotros le decimos el Apgar, el puntaje de Apgar es cómo se adapta ese recién nacido a la vida extrauterina. Si eso dio bien, ese recién nacido nació bien, es una persona sana, normal. Así que hacemos piel a piel con la mamá y piel a piel con el papá también. La tercera foto es la de preparación integral para la maternidad, el curso de preparto, en donde, bueno, se involucra mucho al padre, esta figura paternal, que uno por ahí habla mucho de la mamá, como si la mamá tendría toda la responsabilidad del parto, ¿no? Y el papá también. Así que en lo que podemos, lo hacemos intervenir. Ahí está escuchando los latidos de su bebé. La primera foto es un piel a piel en cesárea. En la cesárea hay una realidad que el piel a piel no se hace por las temperaturas de quirófano, que esto es real, los quirófanos están muy fríos porque quizás antes de esa cesárea hubo una operación de rodilla y bueno, no estaba el quirófano preparado para recibir, si hablamos de temperatura, a un bebé. Entonces se hace en la medida que se puede. Si se puede, se hace esto, un contacto, y enseguida se lo lleva y se lo entrega al papá, el papá lo cambia y demás. En el parto vaginal, ¿por qué sí se cumple esto? Porque tenemos una sala de parto que está preparada para eso, entonces las temperaturas son altísimas, salimos con las gotas, entonces ahí sí se puede hacer, y además de que fisiológicamente hay que esperar el desprendimiento de la placenta y demás, entonces esperamos y podemos hacerlo como más tranquilos. En la foto del medio, bueno, ahí salimos de la sala de parto, papá, mamá, bebé, la obstetra y la partera. Y en la tercera es la internación conjunta. Cuando llegamos a la habitación, es lo que les decía antes, se puede hacer un piel a piel. Me dejaron la parte más linda. Bueno, esto, ¿no? Cuando uno, muchos, todos, poquitos de todos los ítems que se van planteando en la ley son vulnerados, es lo que llamamos violencia obstétrica. Pero también hay una violencia que está invisibilizada, una violencia que se la confunde, microviolencias, les digo yo, que están instauradas, que muchas veces se confunden con protocolos, que creemos que esto es así y por eso dejamos que accedan a nuestro cuerpo con medicalización, contactos innecesarios, con manipularnos o esto, simplemente despersonalizarnos. El concepto de violencia obstétrica es un concepto bastante fuerte, es una de las mayores violencias y la que más invisibilizada está, porque no la podemos reconocer. Es tan simple como eso. Por eso es importante que las mujeres o que las personas, no hace falta que estemos gestando, que nos vayamos informando a lo largo de nuestro recorrido, porque no sabemos si vamos a ser madres o no, si vamos a tener que acompañar a alguna persona gestante. Nos sirve, es información que es válida para la vida. Entonces, y otra cosa que también la violencia obstétrica muchas veces no deja marcas que sean visibles, marcas que el otro la pueda ver. Hay una marca que es una episiotomía, que es un corte, que es una mutilación al órgano femenino que se hace, es una cicatriz que queda encubierta, y si esa episiotomía fue hecha sin consentimiento de esa persona, sin consentimiento de quien la estén acompañando, es un acto violento. Entonces, está la cicatriz, pero nadie la ve. Es una cicatriz que queda oculta. Y la mayor cicatriz es la violencia psicológica que se ejerce sobre las mujeres cuando las despersonalizamos, cuando no permitimos que ellas integren su cultura
a el proceso de gestación, el proceso en el que están atravesando, desvalorizamos sus creencias, no acompañamos. Cuando la infantilizamos, cuando creemos que, sabemos que hoy una persona gestante desde su primera menarca puede arrancar en cualquier momento de su vida, no hay una edad para gestación. Entonces, si nos encontramos ante una persona gestante, que es una madre joven, una adolescente, esa mujer, esa persona está atravesando un proceso y no tengo que infantilizarla, no importa la edad que tenga, no importa el estado, digamos, su grado social en el que se encuentre. Siempre tengo que ser claro, hablar con un vocabulario que se pueda entender, en donde no la confundamos, en donde no la llenemos de miedo. Y después hay otras prácticas que se usan dentro de la institución que también pueden pasar como protocolos, que no sabemos nosotros que no son protocolares, pero son violentas. Estos 2 años de pandemia, la violencia obstétrica se multiplicó, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Hay un observatorio de violencia obstétrica a nivel nacional, que es el OVO. En la provincia tenemos uno en Rosario, hay uno en Salta y uno en Corrientes. Estos observatorios reciben las denuncias de las personas que obviamente no al momento que paren, sino en el tiempo, ven que sus derechos fueron vulnerados y fueron contando. Y en lo que fue pandemia, todos los derechos de las personas gestantes fueron vulnerados. Entraban solas a ecografías, controles, visitas al médico, al parto, ni hablar. Separaban a sus bebés y le hacían hisopados a bebés recién nacidos para ver que no estén. Entendimos que también era una situación que sobrepasaba a todos, que era todo nuevo, pero fue muy violento. Fueron personas que fueron muy violentadas. Y la violencia esta psicológica también, cuando no le explico a esa persona cómo está evolucionando su trabajo de parto, cómo viene, y usan una palabra que es como sufrimiento fetal, y ahí a esa persona se le viene el mundo abajo. Entonces son microviolencias que están instauradas y son vocabularios que a veces usan como para acelerar los procesos y que nosotros no lo identificamos como violencia, pero en realidad lo son. Y decir, bueno, no, pero no pasa nada. Sí pasa, porque estoy marcando en la psiquis de esa persona, estoy dejando una marca. Está esa mujer, esa persona, entregando un proceso, de su vida que es súper importante, y no la estoy dejando, no estoy respetando su tiempo o la estoy apurando. Otras técnicas que también se hacen muchas veces cuando vamos a controles o cuando estamos en la sala de parto, son maniobras que se hacen sobre las personas que también no están, ya no se usan más, que son, por ejemplo, una de las maniobras de Christeler, que es cuando otra persona se apoya sobre esa panza de esa mujer para ayudarla, para ayudar a ese bebé a bajar. Entonces, quien está acompañando tiene que saber que eso no se hace para frenar, para decir, no, esto no. Y nosotros creemos que por esa maniobra salvaron a mi bebé. Y después sale la mamá con todo un moretón, una costilla. Pero son violencias que están instauradas, que están adentro, pero si no se empiezan a hablar, nosotros creemos que es parte de lo que se hace y que está bien, que gracias a eso, porque tranquilamente se podría haber buscado otra forma. Una de las primeras violencias también es esto de no dejar a la mamá elegir la postura de cómo quiere parir. Se la acuesta y se la inmoviliza y de ahí se la dirige. Cuando sabemos que es un proceso fisiológico, un proceso natural en que el cuerpo está preparado para atravesar. Y ninguna mamá, ninguna persona, ningún compañero le pregunta a ese médico, ¿cómo voy a parir? ¿Me puedo sentar? ¿Puedo estar verticalizada? No, porque ya tenemos en nuestro inconsciente que se pare acostada, pero nunca nos preguntamos por qué. Perdonando, quería agregar, ¿sabían por qué parimos acostadas? Parimos. ¿Qué parimos? ¿Alguien sabe? ¿No?
porque años atrás se ponían en cuclillas, posición vertical, por una cuestión de gravedad fisiológica, anatómica. No sé el año exacto históricamente, pero un rey fue papá y quería ver el nacimiento de su hijo y se dice que se tumbó a la mujer sobre una camilla y así nace como la posición de litotomía, para que ese rey vea nacer a su hijo, no importa la comodidad de la madre, el rey tenía que ver nacer a su hijo y bueno, después con los años como que el obstetra al estar más cómodo es una realidad. Yo hice un parto en el banquito y te levantás con unos dolores de rodilla, pero ¿qué importa si para esa mamá va a ser un día único en su vida? Y nuestro objetivo principal es que lo recuerde de una forma hermosa, positiva. Incluso a cualquier mujer vos le preguntás, me pasa con mi mamá, mi abuela, vos le preguntás ¿cómo fue el parto? Y te lo relatan como si fuera ayer. Eso es increíble. Entonces bueno, me banco el dolor de rodilla, pero hago que ese día sea único. Claro, por esa madre, lo que hablamos de que queda una marca en la memoria, en la mente, en el sentir, en el cuerpo de esa mujer. No es lo mismo una mujer que atraviesa un parto vaginal con libre movimiento, de forma placentera. Puede haber dolor o no, no vamos. El tema de debate no es el dolor. Pero que se pueda mover, que se pueda expandir, que pueda caminar, que pueda abrazar a su compañero o estar sostenida a la persona que ella elige que acompañe, a una persona que está acostada en una camilla en donde todo su cuerpo está en una posición antinatural y antifisiológica por gravedad para que ese bebé baje, y que muchas veces terminan compartiéndome, bueno, sí, terminé pariendo, pero que ahora no me puedo sentar porque tengo el hueso del coxis, que no sé qué pasó, y claro, porque estaba en una posición que no era cómoda para vos y que obviamente te iba a terminar doliendo. Entonces a lo mejor no le dolió parir, pero después no puede caminar por 15 días. Eso, entonces es como preguntar, ir y preguntarle a la obstetra, generar, digamos, un vínculo sincero con esa persona que nos va a acompañar. Desde el primer momento, bueno, preguntemos, es incómodo que a la obstetra, ¿cuántas cesáreas estás haciendo? ¿No? Bueno, pero muchas veces llegamos y decimos, bueno, esto, que omitan información, también es violencia. O que vayamos con nuestro plan de parto, tenemos derecho a llevar un plan de parto. Hay un plan de parto que se arma con los puntos de la ley. Que esa institución o ese médico no quieran recibir ese plan de parto es un hecho violento para esa familia gestante. Porque ellos están poniendo en manifiesto cuáles son sus deseos, acompañado de una ley que los avala. Y volvemos a lo mismo, no es nada tan alocado, es como que me dejen a mi bebé encima mío, en libre movimiento, entrar con mi pareja al parto. La mujer tampoco es que pide demasiado. Claro, el plan de parto se agarra la ley, se toma la ley y se va armando. Ítem por ítems, cuáles son los deseos que esa mujer busca. Contacto piel a piel, el corte tardío de cordón, que en la ley no está, pero también lo puede pedir, estar acompañada. O sea, hoy estamos siendo vulneradas, las personas gestantes están siendo vulneradas de no poder entrar acompañadas a la cesárea. Ya hay un derecho que no se está cumpliendo. Sí, pienso que el plan de parto también es un documento muy valioso para siempre que acompaño a una mamá y me dice, pero qué incómodo, ¿cómo lo abordo? ¿Qué le digo al médico? Y en realidad es lo que habilita el diálogo, lo que habilita poder decir, estas son mis preferencias. Siempre se entiende que el médico es el que después, en la situación, si hay riesgo, va a tener que tomar decisiones, pero esto es lo que me gustaría que suceda. Entonces habilita que uno pueda poner sobre la mesa esos deseos y esas preferencias. Y no tenerle miedo, ¿no? Que es un documento que uno puede leer o que puede llevar anotado, y lo más importante de eso, más que venir con una carta o documento donde el profesional se puede sentir amenazado, es poder expresar lo que uno quiere y prefiere para ese momento, ¿no? Claro, que también nos ayuda como familia a armar en un recorrido. Lo podemos modificar un montón de veces y decir, no, cambié de opinión, quiero esto sí, esto no. Y esto, y hablar, a ver, no es que no quiero una episiotomía, que es un no rotundo, pero mínimamente, si me vas a hacer una episiotomía, que sea con mi consentimiento, y si yo no estoy en condiciones, que sea con el consentimiento de la persona que me acompaña. Por eso también cuando hablamos, tiene que, la persona que acompaña a esa persona gestante, sea el compañero, la madre, la amiga, la hermana, tiene que conocer también cuáles son los derechos de esa mujer que va a parir y cuáles son los deseos.
porque a veces va a ser la voz en ese momento y quien va a tomar, digamos, decisiones por esa persona si no las puede tomar. Y esto de los derechos vulnerados, digamos, son vulnerados también en niños vivos y en partos de bebés que no viven. Entonces también en muertes perinatales, cuando hay una muerte en un parto, esa pareja también tiene derechos, también tiene que elegir cómo despedir a ese bebé, cómo parir a ese bebé y qué trato quieren hacia esa persona. Es una de las violencias que también pasan muy desapercibidas en gestaciones que recién inician o en gestaciones avanzadas. En cualquier momento de la gestación que haya una muerte perinatal, esa mujer necesita estar contenida, asesorada y se le debe explicar el proceso. Trabajar interdisciplinariamente, eso también es algo que incentiva a que la falta del trabajo interdisciplinario es lo que está incentivando muchas veces también la violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque una sola persona, un solo profesional no puede abarcar todo. Entonces, si ese obstetra trabaja con una licenciada en obstetricia, si trabaja con una psicóloga, si dentro de la clínica hay una policultora, cada uno puede ir abordando y viendo las necesidades de esa persona, de esa familia, y que no pase nada por alto y que sea integral, total, el acompañamiento. Sí, eso es lo que decís de estos nacimientos que son muy duros a nivel profesional, y lo que entiendo que también sucede mucho es que el profesional no encuentra herramientas para abordar, ¿no?, la noticia. Y lo que pasa es que se suele escribir en la experiencia de esta mamá, de esta familia, como traumático, porque recuerda esas palabras y cómo fue tratada, cómo fue informada o no, de todo, desde que llegó la noticia de no hay latidos hasta cómo fue la despedida de su bebé. Por lo tanto, también me parece que en toda la materia hay una necesidad importante de que circule la información y la capacitación en estas temáticas, porque yo creo que en las mallas curriculares, en los programas formativos de los profesionales de salud, no está este tema instalado. Por lo tanto, se encuentran con la práctica y bueno, no se sabe muy bien qué hacer. Bueno, y como les comenté antes, que está el Observatorio de Violencia Obstétrica, una pareja gestante, una persona tiene que saber y reconocer que los hechos de violencia obstétrica se pueden denunciar hasta 2 años posteriores al nacimiento de ese bebé. Entonces, muchas veces, cuando nuestros derechos son vulnerados, no nos damos cuenta, no es que los minimizamos, pero tenemos la energía puesta en cuidar a ese bebé, volver a casa, recuperarnos y demás, y no tenemos como la energía como para ir a la lucha. Entonces, saber que hay grupos que acompañan a estas mujeres, que las pueden asesorar, que hay abogados y abogadas que acompañan los procesos, que asesoran a las familias. Obviamente, cuando hay un hecho de violencia obstétrica no lo reconocemos enseguida, sino con el tiempo lo empezamos a ver. Es importante que esa persona esté acompañada y lo pueda verbalizar, ¿sí? La primera vez que lo cuenta, quizás se lo cuenta a una amiga o se lo cuenta al compañero y no lo contaba, capaz porque creía que no, pero en su cabeza, en su sentir, en su cuerpo está dando vueltas. Entonces, saber que hay 2 años para poder denunciar, que siempre va a estar acompañada, que hay personas que la pueden asesorar. Y otra cosa que también siempre por ahí sugerimos es más, está bien, yo veo un hecho de violencia en el nacimiento de mi bebé que no me gusta, que me parece que estuvo mal, pero no considero que sea necesario ir a denunciar. Pero sí puedo ir y sentarme con ese equipo, con ese médico y decirme, mirá, esto que hiciste estuvo mal. Porque los profesionales también tienen que empezar a ver en dónde está la falla. Sin reclamo de nada, simplemente sentarse y decir, mirá, esto estuvo mal, esto no me gustó, este trato la verdad que no sirve, no suma. Capaz que si me dejabas que entre la partera o si dejabas que entre mi compañero, la presión no me subía. No sé, miles de cosas que si no queremos ir a denunciar, ir a hablar con ese profesional
para que ellos también vayan viendo cuál es la necesidad que hay afuera y qué es lo que están buscando las personas. Hoy en la ciudad hay muchas mujeres que están informadas, accedemos a la información, van y hablan, los equipos están cambiando. Yo lo estoy viendo, bueno, hace 7 años en la ciudad y desde que estoy hasta ahora veo avances, pero todavía nos falta un montón, todavía nos falta visibilizar un montón. O sea, si hoy tenemos que seguir hablando sobre una Semana Mundial de Parto Respetado, es porque nos falta muchísimo. O sea, cuando no necesitemos más visibilizarla es que las cosas van a estar bien. Si lo estamos haciendo visible es porque todavía falta información. Y el respeto como humanidad no es, no, pero yo te traté bien. No, es un respeto hacia toda la integridad de la persona, hacia toda la integridad de la familia y de esa persona que acaba de nacer. Y firme también con lo que uno quiere. No piensen que son exageradas por pedir algo. A veces son cosas muy simples. Tengo pacientes que vienen al curso de preparto y me dicen, sí, me quiero que me acompañen el día del parto. Buenísimo, dale. Van con su médico obstetra. No, mi médico no trabaja con partera. Pero vos querés que yo esté, mi trabajo es independiente. Yo controlo todo el periodo dilatante, yo te acompaño desde lo biológico, lo emocional. Con el equipo que yo trabajo en el CIMIN, ellos llegan cuando el bebé está casi en periodo expulsivo, que se dice a punto de nacer. Yo estoy todas las horas previas con esa mujer, que a veces son 2 horas, 5 horas, 15 horas. Y en el posparto con la lactancia. Entonces es un trabajo también que está un poco, acá hablando del rol de la licenciada en obstetricia, como que no se ve, parecería invisible. Como que está bueno también saber esto, ¿no? Quiero una obstétrica y el médico me lo niega. ¿Me lo puede negar? Sí. Es algo independiente al médico, a mí no me paga el médico. Yo tengo horarios particulares, tengo un colegio de obstetra que me ampara, tengo una matrícula profesional, tengo horarios que los puse según el colegio de obstétricas. O sea, ¿por qué negar un acompañamiento? Bueno, es mucho también lo que queda para pensar y reflexionar como sistema de salud, ¿no? Porque escuchaba Sime y también pienso en las largas guardias, ¿no? En los sistemas, en cómo funciona todo el sistema, que hace que sean condiciones muy precarias para acompañar algo tan importante como es el nacimiento. Entonces, también el cambio de paradigma es más profundo, ¿no? Me parece importante visibilizar y concientizar a las mujeres que conozcamos estos derechos, pero también hay distintos niveles de intervención, ¿no? No solo la capacitación del profesional de salud que esté involucrado en estos procesos, sino también cómo este cambio llega a las instituciones, ¿no? Porque estas condiciones son limitantes en muchas ocasiones. Y para cerrar y no extenderme mucho, un poco para poder ir hilando, ¿no? Con lo que fuimos conversando, ¿por qué se da tanta trascendencia al parto y a los derechos que tenemos en este momento de la vida? Lo tenemos que pensar como un evento trascendente en la subjetividad y en la propia biografía de la persona que pare y del que nace, ¿no? Es un momento fundante y además es un escenario específico a nivel neurohormonal. Lo que decía Sime de por qué se recuerda después, aunque hayas parido hace muchos años, se recuerda tan vividamente detalles de ese momento, porque hay un escenario neuroquímico y neurohormonal que facilita a que esos recuerdos queden. Por lo tanto, esa experiencia va a quedar muy grabada en base a cómo te sentiste que fuiste cuidada, acompañada, informada, ¿sí? Ya sea un parto vaginal, una cesárea o un parto donde se fue complicando las cosas, ¿no? La diferencia, para resumir, entre cuando esto se inscribe como traumático, lo hace ese acompañamiento y esa contención que recibe esa mamá. Si solamente nos limitamos a entender un parto exitoso, como mamá y bebé están bien, desde el punto de vista físico, nos perdemos de integrar algo que pasa en los partos y que es la vivencia emocional y psíquica que también está presente en estos momentos. Y la Organización Mundial de la Salud, como lo dije al inicio, entonces pone en el foco la experiencia materna, la experiencia de cómo me sentí en el parto, en que esa experiencia sea positiva, placentera, de bienestar, ¿no? Entonces,
y el parto tiene el enorme potencial de poder ser, uno salir con sensación de logro, de confianza, de que pude lograrlo, ¿no? O muy por el contrario, dañada o vulnerada. Solo detenerme en algo que señaló Sim en relación a la importancia del contacto piel a piel, y que, digamos, también se da por la biología, en que cuando el bebé nace y cambia, ¿no? Como lo explicó tan bien, cambia de este estado líquido a este estado gaseoso y todo es nuevo, estar cerca de los latidos del corazón de la mamá, que es algo que sí conoce, sentir, ¿no? Su piel, su respiración, eso ayuda muchísimo a regular todo su estado, ¿no? Por eso es importante regular su temperatura. Todo lo que es físico aparece, pero también está en un estado de alerta tranquilo. Esa primera hora, el bebé y su mamá pueden encontrarse e inaugurar ese vínculo desde un lugar de mirarse y conocerse. Detrás de la piel es la primera vez que se ven. Entonces, qué importante, porque las expectativas que están puestas en ese encuentro tienen que ver con un momento agradable, ¿no? Entonces, poder asegurar entonces esa mirada, ese contacto, esa contención de mamá a bebé es muy importante desde lo vincular. Y no menor es la importancia que tiene a nivel de salud mental materna, porque también reduce el riesgo de, por ejemplo, sufrir estrés, ansiedad y depresión postparto. Sobre todo porque las experiencias vinculadas a maltrato o violencia obstétrica tienen un impacto en la salud mental materna. Hay una frase que les traje de Mercedes Campiglia Caldeiro que dice: entregar al hijo a los padres en el momento del nacimiento constituye el reconocimiento de la centralidad de la vinculación en el proceso. Concebir al parto como un episodio fundante, como un momento inaugural. Cuando se pone el hijo en el pecho de su madre se sella este hecho. Digo, pensándolo también desde lo que significa, te entrego a tu bebé, ¿no? Los protagonistas, devolverle el protagonismo a la mamá y al papá que están acompañando. Y respecto a la salud mental materna, como les decía, lo que no podemos decir es que todas las prácticas, para no generalizar y no caer en discursos como totalizantes, no es que las prácticas, ¿no?, son per se violentas, en muchos casos sí, si hay maltrato laboral, por supuesto que sí, pero hay algunas prácticas que son necesarias. El caso de las cesáreas, y a veces son elegidas, y a veces muchas veces salvan vidas. Lo que se pone en cuestión cuando estas prácticas son rutinarias y están regidas por otros intereses que no tienen que ver con lo estrictamente clínico o médico, ¿sí? Entonces, cuando aparece una cesárea, por ejemplo, que no fue programada, no fue deseada por esa mamá, muchas veces aparece luego, ¿no?, la sensación de la culpa, el autorreproche. Entonces hay que correrse de ahí y poder trabajar con esta mamá esa vivencia. La violencia obstétrica, cualquiera de sus formas, es un riesgo para que se inscriba esta experiencia como un parto traumático. ¿Qué es lo que significa el parto traumático? Tiene que ver muchas veces con unas múltiples intervenciones médicas, porque se haya complicado, porque el bebé fue al aneo, porque, suelen suceder distintas cosas, pero lo que, insisto, va a hacer la diferencia en que sea vivido como traumático tiene que ver en el cuidado y el acompañamiento que fue recibiendo esta persona. Por tanto, no toda violencia obstétrica se traduce en un parto traumático. Muchas veces esto es dinámico. Yo salí de mi parto pensando que no estuvo tan mal, estuvo bien. Todos te dicen, tu bebé está sanito, y con el correr de los días uno siente, pero eso no sé si estuvo tan bueno, ¿no? Como que va resignificando esa experiencia, y ahí es donde uno puede volver sobre la lectura de qué fue lo que pasó, qué es lo que me está incomodando, qué es lo que hay algo que me hace sentir incómodo. Y muchas otras veces es inmediato ese malestar psíquico, ¿no?
el trastorno de estrés postraumático luego de un parto con violencia obstétrica, en su expresión, digamos, clínica, es bajito el porcentaje, pero sí aparecen síntomas que son parciales. ¿Y cuáles son los principales factores que desencadenan un estrés postraumático luego de violencia obstétrica? Tiene que ver esto con el alto intervencionismo, la percepción de cuidados inadecuados y la pérdida de control de la situación. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es muy importante, entonces, cómo se trabaje desde los equipos interdisciplinarios acompañando los nacimientos, entendiendo que la experiencia subjetiva del parto, ¿no?, es singular, depende de cada mujer. Una llega con la propia historia, con la propia vivencia, las propias expectativas que va a poner y depositar en ese momento, y poder escuchar y poder entender qué es lo que quiere esta mujer, va a hacer que se sienta escuchada y acompañada. Independientemente que después tenga que decirle, mamá, yo sé que soñaste con, bueno, no, pero en realidad no, mamá, soñaste con un parto vaginal, pero está pasando esto, vamos a tener que hacer una cesárea. Es muy distinto cuando uno le explica, la acompaña, la contiene y termina una cesárea, a pesar de que la mujer luego se sienta angustiada y triste porque aparece un duelo ahí, ¿no? El duelo al parto soñado. Hay algo ahí que no es que se va a vivir sin sufrimiento, pero es muy distinto cómo se recuerde también. Bien, entonces, para finalizar y cerrar esto, ¿no? En el acompañamiento de partos y nacimientos es necesario integrar los aspectos emocionales y psíquicos a los fisiológicos, porque están interrelacionados, porque intervienen, y por eso es tan importante también el rol del acompañamiento, por ejemplo, de la obstetra, de la licenciada en obstetricia, porque integra estos aspectos. Bueno, también esto, ¿no? Quien esté trabajando dentro del sistema médico, ya sea estudiante de obstetricia, practicantes de psicología, enfermeros, practicantes de enfermeros, también, ¿no? A veces se ven como entre la espada y la pared, de decir, bueno, tengo que aprender, pero... Entonces también es importante uno plantarse y poder decidir qué quiere hacer y cómo quiere ejercer, porque también el cambio viene desde adentro. Si yo como licenciada, yo también estoy estudiando licenciatura en obstetricia, y con el recorrido que tengo, con el trabajo que estoy haciendo, yo sé que el día que tenga que ir al hospital a hacer mis prácticas, me voy a enfrentar a muchas situaciones violentas y no me va a gustar. Sí, a un sistema de salud que necesita una actualización, que necesita equipos interdisciplinarios. Entonces también yo dentro del sistema, ya sea la secretaria o cualquier rol que cumpla, o como simple ciudadano, también hacer conocer cuáles son los derechos. No les digo, o sea, que ven una embarazada y le estén dando un volante o pasándole el número de la ley, pero también tenemos como ciudadanos esa responsabilidad de ir cambiando, de mostrarle al sistema lo que está mal, para que de a poco se vayan mejorando las cosas. Porque esto no es solo una persona que nace, es después la salud mental de esa persona, la salud mental de esa mujer o de la familia, si hay otros hermanos, de todo el grupo familiar. No son cosas que son gratis, digamos. A medida que pase el tiempo, siempre ahí algo se va a ver. O sea, por eso el cuidado es integral, y estaría bueno que todos, desde un lugarcito, nos involucremos. Ya que estén hoy escuchando, es un montón, a lo mejor esto, no piensan ser madres, o ya fueron madres, o van a ser abuelas, o tías, o tienen una vecina, que puedan aconsejar o decirle a esa mujer, sin dar consejos, sino decirle, bueno, informate, busca equipos. Y también esto, que las personas puedan elegir. Si un profesional no les gusta, no les cierra, no se casen con un profesional, vayan, busquen otro, hagan otra interconsulta. Hasta el mismo día del nacimiento del bebé pueden cambiar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Dos, en realidad. La primera es si ustedes entienden recomendable la utilización del consentimiento informado por escrito, y la segunda tiene que ver si en los observatorios de violencia obstétrica
ya han detectado alguna práctica de este tipo, de consentimiento informado a las madres. ¿Y cuál es su opinión al respecto? La pregunta del consentimiento informado, porque primero. Estoy pensando en que en la práctica las madres y quienes acompañan el proceso se ven ante la sorpresa de prácticas que desconocen y si el sistema de salud público o privado ha tomado el recaudo de informar de forma fehaciente cuáles son las posibles prácticas en el trabajo de parto, por ejemplo. De protocolos, decimos. Así es. Hay protocolos, hay y no hay. Depende mucho el profesional. Yo veo que a veces me dicen, ay, no, tengo que ir a parir al hospital porque no tengo racional y no quiero. No es que el hospital es mejor o peor, no es que la clínica tal sea mejor o peor. Depende el profesional. Vos entras a una guardia con un profesional que quizás es mucho más intervencionista que el que toma la guardia siguiente. El de la guardia del martes capaz que intervino en un montón de cuestiones y no te explicó o por la mitad, y el que le toma la guardia te explica todo el procedimiento. Hay protocolos pero con ciertas patologías, amenazas de parto prematuro, inducción al trabajo de parto, con cosas que hay que intervenir con un objetivo más claro. Ahí sí hay un protocolo a seguir. Qué sé yo, a ver, te doy un ejemplo, la inducción se arranca con oxitocina, 5 unidades de ACT, o sea, como hay un protocolo establecido, se le cuenta a la madre lo que se hace. Pero hay otras prácticas que surgen, porque ningún trabajo de parto es igual a ninguno. Yo presencié y asistí más de 200 partos y ninguno fue igual a ninguno. Entonces depende del profesional, qué tan intervencionista sea, qué tan capacitado esté, qué tan informado, qué tanta empatía. Sí, hay consentimiento, a la internación. Te hacen firmar que te internas y para entrar al quirófano. Y la inducción al trabajo de parto. Otra cosa no. Lo demás es todo como más hablado, digamos. Mamá, el nombre de la madre, te vamos a hacer tal cosa. ¿Eso desde cuándo? Yo aquí en el 2020 y no me quisieron firmar ningún consentimiento. Perdón, le contesto, termino de contestar la pregunta y te digo. En el Observatorio de Violencia Obstétrica, generalmente las denuncias que llegan son de ciudades grandes. Entonces son, digamos, de Buenos Aires, Rosario, ciudades que Córdoba. Muchas veces este consentimiento informado en realidad no informan. Le dan, la paciente ingresa a la clínica y le dan al papá o quien esté acompañando, bueno, firma esto, y le dan una hoja en blanco. Y esa hoja en blanco que firmó, no, después acá escribimos el consentimiento informado. En ese apuro, en ese momento, esa persona firma. Entonces, el consentimiento informado lo escriben después. O sea, vos estás firmando algo que no vas a saber. Por eso también la importancia de quien llega a la clínica, acompañando, se detenga a leer. Por eso, porque a veces decimos la importancia de que esté la licenciada en obstetricia, que haya una dula, que haya otra persona más que acompañe. Porque una persona tiene que estar atenta a esa parte administrativa y otra tiene que estar sosteniendo a esa persona que está por parir. Entonces, por eso no sucede. Digamos, bueno, acá no sé cómo es esto, ¿no? Pero es muy difícil cuando esa pareja está sola y cuando no sabe y empiezan que te firmo lo de la obra social, que firmo esto, y cuando vos, después en un caso, querés denunciar la violencia obstétrica, no, pero yo acá, dice, pero yo cuando lo firmé, y no te diste cuenta. Que te hagan firmar un papel en blanco es tremendo. Claro, no debería. No, en el ámbito privado desconozco. La verdad como que mi rol es más, como dice Anto, llego, me voy con la madre y el papelerío solamente hago la evolución del trabajo de parto por si tienen que hacer la obra social. Nada más. En el público sí, yo sé que se internan con un papel que detalla todo, ya sea inducción del parto o si van a cesárea, incluso la mamá no entra al quirófano antes de firmar el consentimiento informado para la cesárea. Y tiene que estar lúcida, otro tema, para firmarlo. Sí, eso sí se hace en el público. Desconozco el privado. ¿Alguna otra duda? Bueno, también quería contarles que esta semana, también con lo que hablamos antes de la muerte perinatal,
La ley 25.929 está viendo la posibilidad de ser modificada y agregarle ítems a la ley en donde abarquen lo que es la muerte perinatal, que es uno de los hechos que estaba dejado de lado. Así que, bueno, seguramente si seguimos promocionando la Semana Mundial, quizás el próximo año, esperemos, tengamos un ítem nuevo. Así que bueno, te vas a tener que poner ahí. A estudiar la ley. Bueno, agradecerles a ustedes. Si hay alguna otra pregunta, tengo la mano ya de Marcelo. Bueno, agradecerles por esta charla tan clara, tan concisa, tan fuerte. Esta charla sobre la Semana del Parto y agradecerles la participación a ustedes por el día y el horario. Florentina. Y en este militar